detuve la grabación y la volví a iniciar, así arranca otro capítulo de acá. Habíamos visto un montón de cosas, a ver si más o menos lo podemos pasar por arriba. Lo más importante era cuál era el objetivo de la materia, y para entender el objetivo de la materia tendríamos que definir qué era digital y qué era binario. Lo hicimos en clase, está en el video de la semana pasada. Definimos qué era una computadora, está en la semana pasada y se toma en el TP, y definimos así algo que es difícil de definir a esta altura de la materia, exactamente qué es arquitectura y organización. Está en el video de la semana pasada y está en las diapositivas y lo iremos completando. Lo suficiente para el TP está en los videos. Después habíamos visto, bueno, eso, que era digital, que era analógico, cómo eran las formas, que esto era algo analógico, que había infinitos valores de magnitud en el tiempo y que había muchos problemas de la realidad, muchos datos de la realidad. Por ejemplo, la variación de la temperatura a lo largo del día, que seguía una función analógica. El tiempo era continuo en el dominio de los reales y la magnitud de la temperatura continua. ¿Qué quiere decir continua? Que entre dos valores cualquiera de temperatura había otros infinitos, o sea, que la curva era continua, no era pixelada, no era saltitos, era una curva continua. Por más que le pusiera lupa, no llegaba nunca a ver los píxeles. En la realidad, no en el dibujo, la realidad, la lupa es una lupa imaginaria, ¿no? Que en cambio había otras magnitudes de la realidad que subían por escalones, por ejemplo la cantidad de alumnos dentro de un curso, o había uno, o había dos, o había 37, pero no había fracciones, no había infinitos valores entre 1 y 2, y que había otros valores de la realidad que cambiaban entre todo y nada. Está prendida la luz, está apagada la luz, vino, no vino, regularizó la materia, no regularizó la materia. Bueno, que todo ese tipo, esos tres tipos de señales que hay en la realidad o de informaciones con naturaleza distinta, las tenía que convertir en binario para meter dentro de la computadora, y que eso lo hacía en los dispositivos de entrada, que esos tomaban las distintas informaciones, la del mouse, la del teclado, la de la cámara, la del micrófono, las digitalizaban y las transformaban en binario. Y que acá adentro en la CPU y en la memoria, solo había binario. ¿Y por qué había solo binario? Explicamos por qué había solo binario, no que solo había binario, sino cuáles eran las razones. Una era la inmunidad al ruido, mejor rechazo al ruido, y la otra era que los dispositivos de conmutación con los que está hecho en la computadora son muy baratos y son aptos para trabajar conmutando como un interruptor, todo o nada, prendido o apagado, si no, dos posibilidades, binario. Binario es un sistema donde solo tengo dos valores. Por ejemplo, puedo representar la luz apagada con 0 volt y la luz prendida con 5 volt. O puedo representar si sos regular en la materia con 0 volt, y si te quedaste libre la puedo representar con 5 volt. Eso para cosas de dos valores la representación es directa, pero cuando era cosa de muchos valores dijimos que había formas de transformar un número, el 47, en ceros y unos, y que había forma de representar una imagen, transformarla en ceros y unos, y que eso era lo que íbamos a ver ahora. Bueno, de eso se trata la segunda clase. Vamos a retomar de ahí y vamos a empezar a ver el tipo de problemas que tenemos. Representar la información, representar esos datos que contienen información. Hay todo un tema que es información, que es datos. Yo no voy a hacer hincapié qué son datos y qué es información acá, no me importa mucho. Medio lo voy a usar como sinónimo. Esa información que está en la realidad y que son de la que se nutre el programa, mi programa, para calcular cuánto voy a cobrar a fin de mes, si es que trabajo por hora, tiene que tomar como dato cuántas horas trabajé, cuántos días tiene el mes, esos montón de datos de la realidad. Bueno, la cosa es que un programa de computación, ¿a qué se dedica? ¿A qué hace un programa de computación? Y almacena datos, va a obtener instrucciones en bajo nivel, en alto nivel, en Python, como lo quieran llamar, en Java o en Assembler o en lo que sea, va a tener instrucciones que van a almacenar datos, traer datos desde una entrada del exterior y guardarlos en alguna posición de memoria. Guardarlos acá en esta memoria. Trae un dato desde el exterior, y lo
Al traerlo ya se codificó en binario en el dispositivo de entrada y el binario viene por este montón de cables que se llama el bus de datos. Esto acá, esta flecha representa un montón de cosas, pero ponerle que es el bus de datos. Todos los bits del bus de datos en binario llegan y se guardan en una posición de memoria. Eso le llamo almacenar un dato. El dato estaba en el exterior, lo metí dentro de la computadora. Mover datos. Otro tema de logística. Los datos que están en la memoria de pronto los tengo que mover a la ALU para que haga una cuenta. Guardé un 3 en una posición de memoria, guardé un 5 en otra posición de memoria y ahora mi programa dice que tengo que hacer 3 más 5. Busco el 3, busco el 5 y acá la unidad aritmético lógica lo suma, obtiene el 8 resultado y lo guarda en memoria. Eso es mover. Mover no la parte de hacer la cuenta, pero traerlo de memoria y ponerlo en el banco de registros, traerlo del súper y ponerlo en la alacena, traerlo de la alacena al subtotal y llevarlo de nuevo a la heladera donde va a estar el producto terminado guardado, o sea, sacárselo de acá de la CPU y guardarlo en memoria, eso es mover datos, mover datos. No, sí, a esta, sí, porque eso solo es la CPU. ¿Vos estuviste en la clase pasada? La memoria, hicimos todo un progreso, una secuencia avanzando desde esta primera diapositiva que era la que se ajustaba a la definición. Tradujimos la definición a un dibujo y dijimos, una computadora es un dispositivo, es una máquina programable y dijimos, si es programable, tiene que tener un programa. El programa lo tengo que guardar en una memoria capaz de ingresar datos del exterior, de devolver resultados y de procesar esos datos para obtener los resultados. ¿Cómo se llama el bloque que procesa los datos? CPU. Porque CPU quiere decir Central Processing Unit, unidad central de proceso, es la que procesa, eso es lo que procesa. Después dijimos, esto se puede detallar más, la CPU, que es la que detalla. Yo ya veo que la memoria es externa a la CPU, ¿ves que es externa? Sí, ahí me pusieron en el chat que no confunda CPU con gabinete. Con la unidad aritmético lógica. La unidad aritmético lógica es un pedacito, bien por la intervención. Empezamos después a detallar, digo, la CPU, que ahora no la dibujo como un bloque blanco, para que no nos obstaculice, la dejé como una sombrita naranja, pero esa sombra naranja es el mismo bloque que se llamaba CPU recién, ¿está? ¿Eso está claro? Entonces, adentro de la CPU, digo, bueno, adentro tengo algo que hace el cómputo y algo que gestiona entre la instrucción y lo que tengo que hacer, ese capataz que entendía los planos, que entendía las especificaciones de alto nivel y que las desglosaba en pequeñas instrucciones. O sea, si recibe construir una autopista, que fue el ejemplo que di, el capataz lee en programación de alto nivel, construir una autopista. Y él dice, bueno, para eso tengo que hacer esto, a uno lo manda a un lado. O sea, la unidad de control es la que entiende la instrucción de alto nivel o de bajo nivel o la que sea, de bajo nivel. Siempre son de bajo nivel si estamos hablando de este nivel. Entiende la instrucción de bajo nivel y la desarma en un montón de comandos que manda por los cables a distintas partes de la computadora para que todo esto pase. ¿Cómo? No sabemos, todavía no vimos cómo esos cables hacen que las cosas pasen o no. En realidad son objeto de organización 2, pero vamos en la última clase a tener una idea más acabada de cómo la unidad de control entiende una instrucción de bajo nivel y la transforma en un montón de comandos. ¿Y qué comandos tienen que ser? Comandos se entiende hace cable. Es como si fuera un titiritero. Este es un mejor ejemplo. Se me acaba de ocurrir recién. Lee. Hacer bailar a Friedrich. Friedrich es un títere que está haciendo una obra. Entonces el titiritero mueve distintos hilos que hacen que se muevan los brazos, las piernas y la cabeza de Friedrich, que vos lo ves y está bailando. Visto de la instrucción está bailando, pero la ALU no entiende la instrucción hacer bailar a Friedrich. Necesita un titiritero en el medio que le diga, este hilo
Este hilo te va a decir que tenés que sumar. Este hilo te va a decir que ahora tenés que sumar y no en un segundo. Ahora que los datos en tu entrada están estables, ahora hace la suma. Y le va a decir a esta memoria, vos ahora habilitate y ahora memorizá y ahora dispositivo de salida, vos ahora sacá la salida. Todos esos hilitos, esos cables son este bus que está representado en rojo, que es el bus de control. El bus de control son todos los hilos que salen de la unidad de control y que controlan con señales eléctricas, no tirando de un piolincito, con señales eléctricas 0 volt o 5 volt en binario, controlan que se activen y desactiven en distintos momentos distintas partes de la CPU para que funcione todo. Después habíamos llegado a la conclusión de que está bien, una CPU para procesar necesita la ALU que hace las cuentas y la unidad de control que le dice qué cuentas hacer y qué interpreta, pero que estaba bueno agregarle también memoria dentro. Entonces dentro de la CPU pusimos un poquito de memoria, pero la memoria es externa en general. Lo que tengo acá no es la memoria, acá adentro. Tengo un poquitito, unos rengloncitos, una pequeña repisita donde guardar algunas cosas de forma provisoria para que sea más rápido. Bueno, ¿vos lo entendiste? ¿Alguien tiene dudas de todo esto? No. Bueno. No, todo bien. Está en el video de la clase pasada si lo quieren ver más tranquilo. El tema es de que uniendo eso, yo veo que almacené datos, mové datos y procesé datos. ¿Quién procesa los datos? La CPU. Dentro de la CPU en particular, ¿quién hace el trabajo en serio? La ALU. El otro es el capataz, está ahí, le dice qué hacer, pero no lo hace. La que hace la cuenta es la ALU. Esa es la que suma, esa es la que multiplica, la que resta, o la que hace esas operaciones lógicas que definimos así todavía en una forma muy precaria, diciendo que son las operaciones lógicas de AND, de OR y de NOT. La justaposición de dos conjuntos, la AND, es decir, todos los que esto y esto, bueno, no lo podemos entender mucho ahora que es una operación lógica teóricamente, porque no lo definimos todavía, lo vamos a definir mucho más adelante. Pero créanme que hay operaciones que no son algebraicas de sumar, de restar o de multiplicar, sino que tienen que ver con operaciones que son de si el resultado va a ser verdadero o falso. Una operación lógica no da un número como resultado, da un verdadero o un falso como resultado después de procesar un montón de operandos que son individualmente verdaderos o falsos. O sea, una operación lógica sería, por ejemplo, decidir si hago el asado el domingo, estoy ahí el domingo, digo, ¿hacemos asado? Sí, si hago asado es que es verdadero, la variable asado es true. Y si asado me da falso, es que no hay asado. Si asado es verdadero, es porque carbón, true, y asador, true, y carne, true. O sea, tengo que tener la carne para hacer el fuego, tengo que tener el carbón para hacer el fuego, la carne para ser calentada y ser comida, y tengo que tener una persona que se encargue, por lo menos esas condiciones. Entonces, evaluar esa proposición, esa fórmula lógica que dice asado es igual a carbón y asador y carne, eso es una función lógica. Más o menos para que se entienda, después lo vamos a ver mucho mejor. Bueno, lo que yo quiero hacer de esta diapositiva es ver que la palabra datos está en todos lados. Y que esta otro que está en negrita tiene que ver con instrucciones. Va a haber instrucciones de bajo nivel que indiquen cómo mover, que se van a llamar, por ejemplo, en algún lenguaje assembler, move, M-O-V corta, move de mover. Move tal cosa con tal cosa, y ese tal cosa y ese tal otra cosa son datos o direcciones donde están guardados los datos. Almacenar datos también va a ser store o algo así, con un dato. Y procesar va a ser add, por ejemplo, una instrucción de bajo nivel de assembler, add de sumar. Digo que con alguna palabra clave, como siempre que tenemos un lenguaje, tenemos que tener una palabra que tenga un significado muy claro para los que hablan ese lenguaje. Dentro de la computadora tiene que haber palabras reservadas claves que van a representar las instrucciones. Y me van a decir si almaceno, si muevo o si proceso. Pero que siempre los datos.
Ahora vamos a lidiar con los datos en la primera parte de la materia, no con las instrucciones. No con las instrucciones. ¿Cómo? ¿Qué tipo de datos tengo en el mundo real? Y lo vimos la clase pasada bastante. Vamos a volverlo a ver desde otra forma, de otra diapositiva. En el mundo real, susceptibles de ser programables, de ser datos de un programa, tengo sonidos, tengo números, acá se llama estructuras numéricas, pero son números. Tengo valores, el precio de la carne, el salario mínimo vital y móvil, el saldo en tu cuenta corriente. Tengo símbolos alfanuméricos, que puede ser un número de teléfono. 11 27 31 25 es un número, pero acá no tiene un valor numérico, es un número de teléfono, si es que existiera un número de teléfono así. Y ese número no lo sumo al el DNI 14 301 148, mi DNI, no es un número, pero acá está considerado como un símbolo alfanumérico. El 1, el 4, el 3, todo eso no son números destinados a sumarlos, a multiplicarlos o a dividirlos, sino a representar una información del mundo real guardada en la computadora como un dato de tu ficha, de tu perfil. En ese Excel que vimos a la entrada, donde está el Discord, tenés una parte con letritas, un hashtag, que es un símbolo alfanumérico. Las letras son alfas, alfabéticas. Alfa, caracteres alfabéticos. El hashtag es un símbolo que también es alfanumérico y los 4 números del ID de Discord son números que no tienen un valor algebraico sino son símbolos alfanuméricos. Voy a tener datos que son 3D porque yo puedo hacer un escaneo en 3D con un sistema de sensores y tener un conjunto de datos de pronto que representan la forma exterior de una figura que yo estoy tratando de replicar o de transmitir o de lo que sea. Pensemos en una película de ciencia ficción. Escaneo y por otro lado estoy imprimiendo eso mismo en 3D. Puedo tener imágenes como una cámara, puedo tener valores lógicos como cosas que son verdaderas o falsas de una planilla, puedo tener códigos de control que me dicen, por ejemplo, que al final del renglón salte al renglón siguiente o que deje un renglón en blanco u otras cosas. ¿Hay más datos? Sí. Cualquier cosa en la realidad es un dato. Todos tienen algo en común, los tengo que representar en binario dentro de la computadora. Tienen que pasar por un dispositivo de entrada diseñado específicamente para la cámara web, la paso por un dispositivo de entrada que va a analizar cada píxel de la imagen 60 veces por segundo, va a codificar cada pedacito de la imagen en un montón de datos numéricos, los va a transformar esos datos numéricos en binarios y me van a salir por acá y se me van a guardar todos esos datos, una sola imagen, una lista así de datos guardados en memoria para representar una sola imagen. Para representar un vídeo, una imagen ahora, una imagen un 30avo de segundo después, otra, y cuando las paso rápido una imagen detrás de la otra, parece que estuviera vivo eso y que fuera un video. Pero datos. Todos estos datos vamos a aprender en la materia cómo representarlos en binario. No, tranquilos. Vamos a representar los más aburridos. ¿Qué son? Las estructuras numéricas, los símbolos, los valores lógicos y los códigos de control. ¿Alguien preguntó algo? No, fue una risa de Héctor que estaba con el micrófono abierto. Perdón. Sí, no es ni un reclamo. Digo, estaba tratando de entender qué había pasado y era que te habías reído. Entonces, empecemos por algún lado tenemos que empezar. Empecemos a representar las estructuras numéricas. ¿Qué es una estructura numérica, profe? Esperá. Bueno, lo vimos en el secundario, le puedo llamar conjuntos numéricos, está bien. Lo que pasa es que la palabra conjunto no es súper clara. Un conjunto es un montón de cosas. Entonces, matemáticamente, a un montón de números, a un conjunto de números que cumplen con un montón de condiciones, que si yo sumo dos naturales, el resultado me da un natural. Primero que hay un valor, otro valor del conjunto que es igual a la suma. 3 es un número natural. Yo le sumo 3 más 7, son dos naturales. El resultado va a ser 10. El resultado siempre va a ser un natural si es que ese conjunto numérico es una estructura. Si es una estructura, el resultado nunca se va fuera del conjunto. No es que sumando dos números del conjunto me da un resultado que está fuera. Dos naturales no me dan
un número real. Ahora, si yo divido 3 dividido 5, 3 es un natural y 5 es un natural y los divido entre sí, el resultado va a dar un número natural. 3 quintos es un número natural. No. No. O sea que ahí no se cumplen las condiciones de estructura. Por eso es que una estructura no es cualquier cosa. Tiene que cumplirse un montón de reglas para que alguien se llame un conjunto, una estructura numérica. No vamos a entrar en detalle, simplemente quise aclarar por qué usamos la palabra estructura en vez de conjunto. Pongamos por un momento que los conjuntos numéricos o estructuras numéricas, con esto nos va a alcanzar este repaso. Entender, tienen que tener bien asociado el nombre. ¿Qué es un natural? ¿Qué es un número natural? Son números incluyendo al cero o no, eso es opinable, hay quienes dicen que el cero va y hay quienes dicen que el cero no va, pero para nosotros se va a incluir el cero, que saltan de 1 en 1, 0, 1, 2, 3 hasta infinito. O sea, ¿tienen un techo? No, infinito. Pero ese infinito va a ser un número natural, no va a ser un infinito con decimales, va a ser un número redondo, sin decimales. Eso es un conjunto numérico de los naturales, una estructura. Después tengo otra que son las de los enteros. O sea, dentro de los naturales no tengo ningún número negativo. Los números naturales no incluyen al menos 5. El menos 5 es otro conjunto numérico. O sea, el número 3 va a pertenecer a los números naturales, pero también va a pertenecer a los enteros, porque los enteros son un conjunto más grande que engloban a los naturales. ¿Se entiende lo que quiere ser este dibujo? ¿Por qué hay un huevo más grande que uno más chiquitito? El más grande contiene al subconjunto que está dentro. El conjunto de los enteros contiene a los naturales. El cero y todos los naturales positivos forman parte del conjunto de los enteros. Pero los enteros además incluyen todos los números negativos naturales con un signo menos adelante que no estaban dentro del conjunto de los naturales. Pero no hay fracciones. Hay un conjunto más amplio acá, este que tiene la letra Q, sí, los racionales o fraccionarios. Racional o fraccionario, sinónimo para nosotros. Ahí son 2 tercios, 1 medio y 2,25 también, porque 1 tercio es 0,33, 2 tercios es 0,66 periódico por siempre. O sea que si lo represento como 0,66 es una forma de representar 2 tercios. Van a ser positivos, van a ser negativos, son fracciones positivas o negativas. Un 1 ¿es una fracción? Sí, es la fracción 1 dividido 1, o sea que el número 1 es un natural, es un entero y también es un número racional. Las tres cosas al mismo tiempo es, no una u otra. Además de los números fraccionarios, hay otros números que se llaman reales. Los números reales no surgen de una división. El número pi, no hay ninguna fracción que dividido algo me dé el número pi. El número pi no tiene decimales periódicos, 3, 3, 3, 3, 3, 3 o 6, 6, 6, 6 o cualquier número periódico, 120, 0,127, 127, 127. No, el número pi, todos los decimales son distintos. Hay películas enteras, hay una película que se llama Pi, donde un tipo que se vuelve, hay un mosquito acá que quiero matar, que se vuelve loco y que se obsesiona a ver si el nombre de Dios está escondido dentro de la palabra pi. Una película loca, pero que se la recomiendo para que lo vean, es así medio esotérica, pero pi nunca se repiten, los decimales son distintos y por siempre jamás. Eso no es un racional porque no surge de una división entre dos naturales, sino que es un número que los naturales no contienen. Entre dos naturales, entre dos fraccionarios cualquiera, hay infinitos números racionales. El pi es 1, la base e, la raíz cuadrada de 2 es otro, hay muchos. Muchas de las raíces cuadradas están números racionales que no surgen de ninguna fracción. 1,41, 42, 56, no me acuerdo cómo seguía la raíz de 2, pero sigue para siempre jamás. Bueno, entender eso es
un primer paso y va a haber algún trabajo práctico muy básico, muy sencillito de identificar para que se familiaricen con esos nombres. Así cuando después hablamos de suma de enteros, ustedes no se quedan pensando qué quiso decir con suma de enteros. ¿Será 3, algo? ¿O será 3 más 5? 3 más 5 es una suma de naturales. 3,27 más 5,68 es una suma de números racionales. Y una suma de números enteros sería una suma de dos números fraccionarios con infinitas fracciones. Un número entero incluye, además de todos los demás, algunos otros números que tienen infinitas fracciones. O sea, tienen dígitos decimales, pero no son unos pocos. Cualquier división que haga tiene unos pocos dígitos decimales. Pueden ser, o tienen muchos si son periódicos. Son las dos condiciones. Pero si son muchos y no se repiten, entonces es un número real. Es para entender de qué hablamos después. Pero estamos hablando de números. Números. ¿Esto es un número? ¿El 3 es un número? Para nuestra materia no, el 3 no es un número. En el video de preclase, esto lo digo, estoy fresquito como una lechuga y esto lo explico bárbaro. O sea que miren ese video de preclase, pues está mejor. Los números en sí son abstracciones, son cosas que están en la cabeza. Yo acá dibujé como haciendo una broma. Vieron que siempre cuando uno tiene que hacer un ejercicio de meditación dice, veo todo negro y quiero ver una luz blanca y me concentro en esa luz y no veo nada más. Bueno, hay muchas técnicas de meditación, yo no conozco mucho el tema, pero que se basan así. Entonces yo digo, si veo tres luces amarillas en una infinidad negra, estoy viendo una forma de abstracción del número 3, pero es un pensamiento abstracto. Cuando yo escribo en un lápiz o en una computadora este 3, estoy representando ese abstracto en algún medio físico, en un papel, en una computadora, en una calculadora. Y esta representación es nuestra representación hoy en el mundo occidental y cristiano en el año 2022. Pero no es la única representación. Los romanos al número 3 lo dibujaban así. Entonces, ¿este es el número 3 o este es el número 3? Ninguno, este es el número 3 como idea. Esto es una representación en alguna época y cultura del número 3 y esto es otra representación en otra época y cultura. En la contemporaneidad en Israel, el número 3 creo que se escribe así, si no me equivoqué al afanar, porque yo no sé hebreo. Pero digamos, es una forma de decir que aún en la contemporaneidad, en otro lado del mundo, los chinos, los japoneses, el idioma hebreo, el árabe, escriben y representan este abstracto de forma distinta. O sea que, ojo, el número es una cosa, la representación es otra. Nosotros estudiamos sistemas de representación, cómo representar esos abstractos. Y en particular vamos a estudiar mucho este sistema de representación, que también es un número 3, y también es hoy, y también es acá, en China, en Japón, en la India, en Indonesia, en Israel, en todos lados, esto es un número 3, pero en binario. Hoy en la contemporaneidad no solo se representa el número 3 así y así en la calle, en la verdulería, en el lenguaje normal, sino que en algún área tecnológica, en algún nicho tecnológico, es necesario representarlo de otra forma. ¿Por qué? Por el problema este que dijimos, que dentro de la computadora no puedo meter un 3, una representación 3 decimal. Dentro de una computadora hoy binaria, no tengo forma de dibujar este número 3 adentro de la computadora. Si quiero este abstracto, meterlo dentro de la computadora, lo tengo que hacer con ceros y unos, porque las computadoras habituales solo aceptan ceros y unos como niveles de tensión bajo o alto. El 0 generalmente es 0 volt y el 1 es generalmente 5 volt. ¿Se entiende de qué estoy tratando de introducir como concepto? El hecho de que no pensemos que estos son números, sino que son representaciones de números. Por eso, el sistema de representación de las estructuras numéricas es lo primero que vamos a encarar en la materia. Ahora, las representaciones de los números, como veo acá, los romanos lo representaban así. ¿Y el 1 cómo lo representaban los romanos? Con una sola i. Y entonces, ¿qué ponían? La i repetida 3 veces para representar al 1, al 3.
Sí, ponían la I, tenían símbolos, este símbolo, también tenían el símbolo del 5, tenían el símbolo la X para el 10, tenían la C para el 50, la L para el 50, la C para el 100, la M para el 500, ya no me acuerdo, esto no sé si lo estudié en algún momento del secundario donde no lo vi, pero bueno, teníamos que escribir en números romanos. Ahora, ¿cómo era? Juntaba, repetía varias veces un número, siguiendo una regla de formación, hasta llegar hasta el 4. Hasta el 4 eran 4 palitos y el 5 ponía una B corta. Después, bueno, cambió, se avivaron, dijeron, bueno, para hacerlo más corto, el 4 es una B corta con un 1 restado, puesto antes. Si lo ponía el 1 antes de la B corta, lo restaba. Si lo ponía después de la B corta, lo sumaba, en un 6. Esto es un 5, así es un 6, así es un 4. Y el 1, el 2 y el 3 eran un palito, palito, 3 palitos. Y 3 B cortas era un 15. No, era una X y una... Había reglas, eran reglas complicadas. Bueno, en el video les muestro, ahora lo voy a hacer breve para no aburrirlos, cómo estas reglas fueron cambiando a lo largo del tiempo. Al principio, desde que hubo un tipo que tuvo 3 ovejas y quería tener 4, empezó a decir, ¿cómo anoto la cantidad de ovejas que tengo? ¿Cómo anoto la cantidad de ovejas que te presté una oveja por un mes para que fuera para procrear? Necesitabas un macho, te presté mi mejor macho para que hicieras cría con tus ovejas. ¿Cuántas me debes? ¿Me debes 2? ¿Me debes una? Digo, el problema de hacer cuentas y de tener representaciones de cosas que se cuentan en el mundo surge desde que el hombre empieza a tener una civilización. Al principio los sistemas más fáciles eran estos, por justaposición, o sea, lo que hacía era sistemas de repetición, aditivos. Un 1 era un 1, 2 unos eran un 2, 3 unos eran un 3, así. No eran unos. Los egipcios usaban unos símbolos para representar la unidad, otro para la decena, otro para la centena. Bueno, no voy a entrar acá en detalle, mírense el video, pero la cosa es que tenía que repetir. O sea que escribir un número como 3244 resulta que era un problema, me ocupaba mucho espacio. Y ellos llegaron, los egipcios, a representar, hay templos egipcios, pirámides, donde había cálculos anotados y llegaron a representar cosas de millones, porque tenían una ingeniería muy avanzada, la ingeniería para construir esas pirámides y que no se les cayeran, y tenían cálculos de cantidad de empleados, cálculos de cantidad de materiales, cálculos de un montón de cosas, o sea que los hacían con estos mecanismos que eran rudimentarios. Lo importante es llegar acá muy rápidamente a que hubo una evolución a lo largo del tiempo en la forma de representar los números. Esto es la forma más primitiva, donde representaba cada símbolo. Después son sistemas, se llaman aditivos, porque cada símbolo suma al total. Yo para obtener el total tengo que sumar los símbolos. 3 símbolos de 1000 me dan 3000. 2 símbolos de 200, que son las espirales estas Fuji, me dan 2 símbolos de 200, 100, 200. 3200, 4 herraduras para arriba, 40, 4 palitos, 44. Sumo los valores. Bien. Hoy, cuando escribo 3244, acá, esperá, acá, bueno, hay una coma, no sé por qué me apareció una coma y debería haber puesto un punto, porque esto no era fraccionario. Acá hay un error en la diapositiva. Esto es un punto separador de miles. Debo haber robado esta imagen, sí, robé una imagen de un sitio inglés y por eso me apareció la coma como separador de miles, porque ellos lo tienen al revés. Claro, no lo hice yo esto, sino que copié una imagen. Bueno, pero acá lean 3.2444 y es 3244. Esto fue evolucionando y alguien dijo, pero esto me da unas cifras larguísimas de representar, ¿por qué no hacemos algo más fácil? Y a los chinos se les ocurrió, dice, ¿por qué no hagamos unas cifras que significan cuántos de qué unidad? O sea, para escribir el número 5789, pongo uno diciendo 5 y el símbolo de miles.
En vez de poner 1000, 1000, 1000, 1000 y 1000 5 veces como hubiera hecho un egipcio, ellos dijeron pongo 5 y un símbolo de miles. Y al lado pongo un símbolo que diga 7 y el símbolo de centenas. 7 centenas, 5 millares, 7 centenas, 8 decenas y 9 unidades. El último no necesitaba nada diciendo que son unidades con decir que era 9. O sea que tenía símbolos para los números, del 1 al 10, del 1 al 9, del 1 al 9. No existía el 0 todavía, no tenían un 0. El 0 aparece al final de la etapa del Imperio Chino, bastante tarde, empieza con los árabes. Los árabes recién introducen el 0 como concepto, como un puntito. Eso lo vamos a ver ahora. Digo, este sistema se llama multiplicativo porque multiplico la cantidad de veces que está el factor que indica los miles, la cantidad de veces que están los cientos y la cantidad de veces de las decenas, y después sumo todo y reconstruyo el número total. Era más corto que el anterior, pero seguía siendo un mecanismo largo de anotación. Cada vez se necesitaban anotar más cosas, fue avanzando la cultura y alguien dice, espera, si yo siempre ordeno los miles antes de las centenas y las centenas antes de las decenas y las decenas siempre antes, quiero decir, a la izquierda de las unidades. Necesito acá ponerle que son miles. ¿Qué pasa si pongo el símbolo de 5, el símbolo de 7, el símbolo de 8 y el de las unidades? ¿Qué pasa si llegamos a esto, a poner 5879, pero con símbolos chinos? Acá no dice 5 por 1000, 7 por 100, 8 por 10 y 9 por 1. Pero es la verdad, eso es lo que estoy haciendo. Cuando digo 5000, estoy multiplicando 5 por 1000. Pero no está dibujado el símbolo de 1000 ahí. ¿Quién me indica que ese 5 son miles y no centenas? ¿Dónde está la información de que ese 5 son miles y no centenas? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ahí en los símbolos chinos? No, en el 5789, en el símbolo chino, acá está el indicador de 1000. Este símbolo indica 1000. 5 veces 1000. En el 5789 acá, normal, nuestro actual, ¿por qué el 5? La posición. El punto, ¿no? ¿Dónde está el punto en 5789 ahí? ¿Por los ceros? No. La posición, alguien dijo la posición. Yo, Héctor. O sea, igual no te voy a sumar puntos, Héctor, ¿eh? No te anotes que... No me puedo ganar. Pero sí, es la posición. El 5 los miles, porque el último dígito delante de una coma imaginaria que llega al final. Ustedes piensen ahí que 5000, llegan a ver ese 5789, pues si no ven el número que estoy diciendo, no ven nada. Pero bueno, lo vamos a ver ahora en cualquier otro lado. A ver, lo vamos a repetir este concepto. Tenemos acá este número en decimal. 9572,38. ¿Por qué este 9 es 9000? Porque está de la coma 4 lugares hacia la izquierda. ¿Y por qué estos son 3 décimas? El coma 38 es 3 décimas y 8 centésimas. Si ustedes, esto fuera en metros, 9572 metros, coma 38, ¿qué quiere decir? Que esto es la décima parte del metro, estos son decímetros. Y estos son centímetros, o sea, este 38 son 38 centímetros. 9572 metros y 38 centímetros. ¿Ves que decímetro, décima parte, centésima parte? El 7 es una centena porque está en el segundo lugar y el que está pegado a la coma siempre es una unidad. ¿Se entiende? ¿O le busco alguna otra forma de explicar? ¿Por qué el 2 sé que es un 2 y no es un 20 y no es un 200 o no es un 2000? Ese 2 es un 2 en esa cifra porque está en ese lugar al lado de la coma. Si estuviera corrido el 2 acá, ese 2 ya no sería, el símbolo es el del 2, pero al estar puesto acá ya representaría 20. 22 o 27 o algo.
Y si este 2 lo pusiera acá, sería un 200. Y si el 2 lo pusiera acá, sería un 900. O sea que este sistema es posicional. Los símbolos que usamos nosotros son solo 10 símbolos. ¿Cuántos símbolos tiene el sistema decimal? 10 símbolos. ¿Por qué 10? Empiezo a contar desde el 0. ¿El 0 es un símbolo? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, sí, símbolo. 0 es un símbolo. Porque me dicen sí, pero después no lo van a contar. Le voy a decir cuántos símbolos tiene el octal y me van a decir 7, ponele. No, y el 0 está en cual no saben que es octal. O sea que bueno, quedémonos con el decimal. El decimal empieza con el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. En total, si bien termina en el 9, son 10 símbolos porque incluye al 0. ¿Sí? Bueno. Incluye símbolos, por un lado, que representan qué cantidades hay desde el 0 al 9, y por otro lado, esos símbolos están puestos en distintas posiciones dentro de la cifra, contando desde una coma, la veamos la coma o no. Si yo te tapo esta parte de la pantalla, la oculto, hago algo así, y vos no la ves y ves el número 9572, es un número natural, que no tiene fracción. ¿Ese 9572 tiene una coma? ¿Sí o no? Sí, nada más que Sí, coma 00. Sí, 0, 0. La coma siempre está, aunque no la veamos, la coma siempre está al final de un número natural. Y sus decimales, los números naturales tienen una fracción, sí, nula. O sea, la fracción es 0,00000 hasta el infinito. O sea que los ceros a la derecha de la coma no cuentan, así como no cuentan los ceros a la izquierda del número de más peso. Porque acá puedo decir que tengo 9 milésimas. Pero ¿cuántas decenas de milésimas tengo en este número? ¿El 9572 tiene alguna decena de milésima, algún 10.000 incluido? No. Entonces quiere decir que acá pondría un 0, 0 decenas de milésimas, 0 centenas de milésimas. ¿Para qué poner todos esos ceros antes si no los necesito? Son lo que se llaman ceros a la izquierda. Sos un 0 a la izquierda, nunca te dijeron sos un 0 a la izquierda. No tenés bullying si no te dijeron Yo eso. pensé que era un halago eso, profe. No, malentendiste todo, te estaban cagando a pedo, estaban diciendo que eras inútil como un 0 a la izquierda en un número de ancho variable. Después vamos a ver que en la computadora los ceros a la izquierda son importantes y hay que ponerlos. Capaz de eso me querían decir, profe. Claro, ya sabían que ibas a estudiar sistemas y por eso dice, sos tan útil como un 0 a la izquierda en una cifra de ancho fijo. En una cifra que tengo que completar los 10 casilleros, el 9572 lo tengo que completar con ceros a la izquierda hasta completar los 10 casilleros. Pero eso viene más adelante. Por ahora es un anticipo. Entonces, son inútiles los ceros a la izquierda del dígito más... Esto es un dígito. ¿Un dígito qué es? Un símbolo puesto en alguna parte de la cifra. ¿Cuántos dígitos tiene esta cifra? 4 dígitos. ¿Cuántos dígitos tiene la parte entera? 6 dígitos tiene, perdón. ¿Cuántos dígitos tiene esta cifra? De nuevo, 6 dígitos. ¿Cuántos tiene la parte entera? 4 dígitos. ¿Cuántos dígitos la parte fraccionaria? 2 dígitos. Esto es un dígito, esto es otro dígito. ¿Qué es un dígito? Un símbolo puesto en una posición. O sea, ¿qué es un dígito? Un cierto símbolo del sistema de representación, en este caso el decimal del 0 al 9, eso es el símbolo. El número 0 y el número 9 son símbolos. Al ponerlos en alguna parte dentro de una cifra, con esa regla de formación que depende de su posición es lo que valen, los estoy transformando en dígitos. Entonces, esta cifra tiene 6 dígitos, 4 enteros y 2 fraccionarios, o decimales. Como es un sistema decimal, a los dígitos fraccionarios les llamo dígitos decimales. Pero de ahora en más le vamos a llamar nosotros fraccionarios, dígitos fraccionarios. O sea, para representar lo que está de la coma a la derecha, porque decimal suena al sistema donde la cantidad de símbolos son 10. Pero hay otros sistemas. Si yo dije que hay muchas formas de representar un número, si uso 10 símbolos para representar un número, voy a tener un sistema que se llama decimal. Si uso
dos símbolos, el 0 y el 1 nada más, ¿cómo se llamará el sistema de representación que solo usa dos símbolos para representar cualquier cosa? Binario. Binario. Perfecto, ese es el concepto. ¿Hay más? Sí, tantos como símbolos tenga. Si yo tengo 5 símbolos y hago un sistema de representación de números con 5 símbolos, voy a tener un sistema que se llama pentario. ¿Se usa? No, no se usa. ¿Lo vamos a aprender? Sí, para que abstraigan de todas las situaciones esas, para que le quede firme lo que es importante, que es el concepto, la lógica que hay detrás de esto, para que entiendan la lógica. Por más que no se use el pentario o el octal, no se use tanto, el octal va a tener ¿cuántos símbolos por el nombre? Adivinen. 8 símbolos. ¿El símbolo más alto cuál va a ser del octal? 7. El 8 no va a estar incluido en el octal. Así como el 10 no está incluido en el decimal. Y como el 2 no está incluido en el binario. Binario te lleva a pensar que incluye el número 2. No. Como empieza 0 y 1, el 2 no está. El 2 no es binario. Nunca un binario van a tener un 2 metido acá en el medio. 0 y 1. Nunca en un decimal van a tener un 10. Como símbolo. Van a tener un 10 como justaposición de dos símbolos de 0 a 9. Cuando yo veo un 10 en decimal, voy a tener un símbolo 1 en la posición de las decenas y un símbolo 0 en la posición de las unidades. Y con dos dígitos decimales, ¿hasta qué número puedo representar? ¿Cuál va a ser el número más alto? ¿Cuál va a ser el símbolo más grande que puedo poner en la posición de las unidades y el símbolo más grande que puedo poner en la posición de las decenas? 99. Como 9 es el símbolo más grande, si ocupo los dos dígitos con el símbolo más grande, voy a tener el número más grande representado con dos dígitos en decimal, que es el 99. ¿Y el número más chico que puedo representar en decimal cuál es? En dos dígitos, el 00, o sea, el 0. Siempre, cuando hablo de representaciones de números que son naturales, que arrancan con 0, el número más chico es el 0, y el número más grande me lo va a limitar la cantidad de dígitos que tenga. Si yo tengo que dar números, abrí un microemprendimiento y se me hizo una cola larga, peor, más seguro que se me hace una cola larga. Puse un aviso de laburo donde pago $500 al mes, cola de 6 cuadras. Y alguien dice, uy, eso que se están matando, dale número porque se están matando, yo llegué primero, no llegué primero, salí, dale número. El número, ¿cuántos dígitos va a tener? La cola tiene unas 823 personas. ¿De cuántos dígitos va a tener que ser el numerito verde que le voy a tener que dar a cada uno para que entren todos? 3. Con 3 dígitos voy a representar hasta 999, o sea que cada persona, 999 personas, van a estar cubiertas con un sistema de representación de 3 dígitos. ¿El primero qué número va a tener? 000. Y el último 999, o sea que puedo tener hasta 1000 personas. La capacidad de representación de 3 dígitos decimales son hasta 1000 personas. La primera va a tener triple 0, la segunda doble 01, el otro doble 02 y así hasta el 999. ¿Vamos bien? Como concepto, todo lo que sirve para el decimal, todo lo que estoy diciendo, sirve para cualquier otro sistema de representación, también para el binario. Lo que pasa es que es más difícil de verlo, ustedes están acostumbrados al decimal. Entonces, vimos que es un símbolo, vamos a hacer un recreíto, porque yo, como recién estamos por acá, ni me daba cuenta que ya eran las 8:20, así no se me suicida nadie, pero antes del recreo les redondeo esto. Vimos que los sistemas de representación no son números, son representaciones de números, y que como tales hay muchas formas de hacerlo, históricamente y contemporáneamente. Que hoy contemporáneamente el que se usa siempre es el posicional, porque es el más evolucionado de todos los demás. No sé si aún en Oriente se siguen usando otros sistemas, pero me parece que han evolucionado a sistemas posicionales. Se lo debo eso, si alguien tiene familia oriental o es oriental o lo googlea y lo averigua y me informa, es un favor. En el recreo googleen eso. Si hoy en la actualidad en japonés o en chino uso un sistema posicional, o sea, acá en vez de en este número, acá uso un dibujito de una casita, acá el de un árbol, lo que sea como se escriba en chino este número,
pero que en definitiva este ocupa el lugar de las decenas, este el de las centenas y este el de los millares. Pero sería muy razonable que en todos los sistemas contemporáneos sea así por cómo evolucionó, porque es lo más concreto. Puede ser que en idiomas como el chino o el japonés, que tienen una base cultural muy antigua, se conserven dos sistemas de numeración al mismo tiempo y uno sea muy tradicional y no sea el posicional, sea un sistema multiplicativo o aditivo. La otra cosa que vimos es esto, la capacidad de representación. Depende de cuántos dígitos tenga, es el número más grande que puedo armar. O sea que yo puedo calcular un concepto nuevo hasta ahora, que se llama capacidad de representación. Y es cuántos números abstractos puedo representar con cierta cantidad de dígitos, o sea, cierta cantidad de símbolos, en una base de representación. En este caso la base es decimal. ¿Por qué es la base? Porque esto es la unidad, esto es la decena, esto es la centena, y la centena es 10 al cuadrado. 10 al cuadrado da 100. Y estos son los millares, es 10 al cubo. Como esto, ustedes me dicen, pero este no cumple, esto es 10, esto es 10 al cuadrado, esto es 10 al cubo y esto es la unidad, esto no es 10 a la nada. Sí, porque acuérdense que cualquier número elevado a la 0 da 1. Cualquier número 10 a la 0 da 1. 5 a la 0 da 1, 3127 a la 0 da 1, o sea que 10 a la 0 da 1, esto también es una potencia de 10, como esto también es una potencia de 10, 10 a la menos 1, pero eso lo vemos después del recreo. Bueno, estamos viendo, ahora sí ya dimos unos minutos, 10 minutos como para que se sume alguno que andaba por ahí perdido, el tema este de que los sistemas de numeración que se llaman, esta sigla SRN, para mí, como para hacerla corta, es sistema de representación numérica. Para no escribir semejante frase que me ocupa toda la diapositiva, yo pongo SRN. Pero esto quiere decir sistemas para representar esos números abstractos que tengo en la cabeza, basados en este caso en qué posición tiene cada símbolo dentro de esa cifra. Eso es lo que estamos viendo ahora. Estamos viendo el decimal, que ya lo entendemos, lo vamos a ver así se ve más bonito. El decimal, ¿cómo es que se entiende? ¿Cómo entiendo un número decimal? Que siempre tengo una coma, la vea o no la vea, o está en mitad del número, o está al final del todo, y ni siquiera la dibujo, pero la coma está, coma 0, y que a partir de la coma es donde cuento las posiciones. Esto es una posición a la izquierda de la coma, dos posiciones, ese número de acá arriba indica qué posición. Una posición, dos posiciones, tres posiciones, cuatro posiciones. Indica también la cantidad de dígitos que tengo. Los dígitos son símbolos puestos en una posición. Esto tiene 4 dígitos enteros y tiene 2 dígitos decimales. Ahora, la posición esta es la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4 y los decimales los cuento negativos. Si me voy de la coma hacia la derecha, digo esto es menos 1 y esto es menos 2. Y si hubiera más, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Ese es el indicador de posición. Yo te digo, Profe, sí, disculpe que le interrumpa la clase. ¿Hay una posibilidad que pueda grabar la clase? ¿Sabe cómo puedo hacerlo? la grabo y la subo yo. Ahora, Ah, ok. todos los videos sincrónicos, se sube la clase, te va a aparecer mañana a la mañana, porque yo ya me quedo hasta la 1 procesándola, subiéndola a YouTube y poniendo el link en la clase. Ah, bueno, Siempre, gracias. siempre los videos sincrónicos se sube la clase para que la consulten, no en reemplazo, para que el que faltó a costa de arriesgarse a quedar libre, pero tuvo un problema, lo vea, pero además para que repasen. No me acuerdo de algo. Yo lo dije la clase pasada, pero me olvidé de repetirlo ahora. Una clase sincrónica, cualquier clase, tenés dos formas de ser alumno. Una es sentarte y entender. O sea, no hago nada, me quedo mirando, pero al rato nos pasa que nos hipnotizamos, se nos vuela la cabeza, no sabemos que hace 5 minutos está hablando algo y no me acuerdo muy bien de qué. Bueno,
La forma real de estudiar, ustedes como estudiantes, no hay apuntes de clase. Los apuntes se los tienen que armar ustedes de la explicación que da el profesor en la clase. Tienen que encarar este video con una hoja de papel, con un papel y tomando nota ustedes de cosas que a ustedes les representan lo que se está diciendo y se lo van resumiendo. El proceso mental de prestar atención a lo que se dice y resumirlo en una frase que para mí tenga significado es importantísimo el aprendizaje. Si vos vas a una clase y no tomás apuntes, te vas a acordar vaguedades después. Habló de algo y después no sé bien cómo era. Si vos lo anotás, si todos lo anotan, van a tener no solo sus apuntes para repasar, en vez de comerse 4 horas de video, si es que la clase dura 4 horas, sino que van a acordarse por el solo hecho de anotar, se les van a ir aclarando un montón de dudas. O sea, mi consejo ferviente, como universitarios, en esta y en todas las clases, es que cuando haya un video, vayan resumiendo. Porque hay minutos y minutos de la clase que no aportan nada y minutos de la clase que son muy concentrados en información. Y si tengo que rever un video, estoy presente y lo quiero rever para estudiar algo, resulta que tengo que estar avanzando fast forward a ese minutito y digo, es un lío. Es más fácil mirar mi apunte y con mi apunte me acuerdo de todo. Bueno, entonces, este número de acá arriba indica qué posición hay. Y este número va a ser muy importante al proceso que vamos a hacer ahora, porque vamos a empezar a abstraer si esta forma de representación numérica posicional la puedo encajar en una ecuación que me reconstruya ese proceso. O sea, una ecuación que tome en cuenta cada símbolo que hay y diga, a ver, en la posición 4 hay tal símbolo. ¿Por qué tengo que multiplicar al símbolo que está en la posición 4 para reconstruir una parte del número, la más importante? Porque nadie tiene dudas de que el dígito más importante del número es el más significativo, el que está a la izquierda. Si yo te quito este dígito de 9572, te quedan 572, que es casi la décima parte. O sea, no sé, habría que sacar 500 a 9500 que fracción es. Pero digo, este es el que más importa. Si yo tengo que decir eran 9000 y algo, no digo eran algo que terminaba en 2. Era un número que terminaba en 2, no, era 9000 y algo. Si me olvidé del 572, me olvido de algo que es poco significativo. El más significativo es el 9000. Si quiero acordarme más, digo eran 9500 y algo, o 9570 y algo, 9572 y unas chirolas. Digo, cada dígito que agrego hacia la derecha me da más precisión, más detalle, pero el más significativo es este, y el que menos importa es este. Si yo tengo que redondear, y redondeo el último, o los dos últimos, o los tres últimos, los pongo en 0. No estoy muy lejos. El error que cometo entre 9570,00 y 9572 es despreciable. Pero entre 9572 y 572 hay un error terrible, grandísimo. ¿Queda claro por qué esto lo llamamos el dígito más significativo y esto el menos significativo? Porque por sus posiciones, este número lo estoy multiplicando por un número muy grande para reconstruir el valor total. El valor total abstracto es este símbolo multiplicado por la posición. En la posición cuarta es por 1000. 9 veces 1000. Más 5 veces 100. Más 7 veces 10. Más 2 veces 1. Más 3 veces un décimo. Este 3, al estar a la menos 1, es un décimo. Y este 8, al estar 2 posiciones hacia la derecha de la coma, es un centésimo. ¿Cuántos centésimos hay? 8 centésimos. Acá la diapositiva está mal, dice 3 centésimos. No me canso de encontrar errores. Bueno, no sé si la puedo editar ahora, lo que voy a hacer es destruirla. Pero bueno, ven que acá dice 3, esto es un 8. Un 8. 8 centésimos. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Sí. Si no hay un no, asumo que sí. Bueno, entonces,
estoy tratando de encontrar una ecuación que me ayude a reconstruir el valor total del número a partir de los símbolos y de su posición. Ese es el objetivo. Y veo que esa ecuación tiene esta forma. Primer paso, que estos son 9000, que estos son 500, que estos son 70, que estos son 2 unidades. Si sumo 9000 más 500 me da 9500. Si le sumo 70 me da 9570, si le sumo 2, 9572, y si le voy sumando las componentes fraccionarias me voy acercando al número. Y bueno, vos me decís, bueno, ya lo tenías el número, está bien, acá en este caso sí lo tenía porque estamos trabajando en decimal. El número en decimal es la suma de sus componentes. El 9000 lo puedo representar como 9 veces 1000. ¿Se acuerdan lo que hacían los chinos que les mostré en esa diapositiva? Que ponían un 9 y un símbolo que representaba al 1000. Y después un 5 y un símbolo que representaba al 100. Acá el símbolo no lo tenemos. El 1000 lo sé por la posición de este 9. Sé que como es el cuarto, es por 1000. Pero veo algo, que 1000 es 10 al cubo. La base del sistema decimal es el número 10. O sea que, ¿por qué es la base? Porque todos los factores de multiplicación que tienen que ver con la posición son potencias de 10. Esto es 10 a la 1, que da 10. Esto es 10 al cuadrado, que da 100. Este factor de multiplicación, que no sé por qué hice ese copy, es 10 al cubo, que es 1000. Este es la unidad, y la unidad es 10 a la 0, porque hay una propiedad de las potencias que me dice que cualquier número a la 0 da 1. Eso es una convención, yo no se los puedo explicar. No hay una demostración para decir por qué el número a la... Hay una forma, pero no importa. Créanme, tomémoslo como palabra santa. Está escrito en las tablas de Moisés que cualquier número 10 a la 0 da 1. Entonces, 2 por 10 a la 0 son 2. 2 por 1, 2. 2 unidades. Las partes fraccionarias empieza que este 10, en vez de aparecer arriba multiplicando, aparece abajo en el denominador. Aparece 1 dividido 10. Porque hay otra propiedad de las potencias, que yo no sé si se acuerdan del secundario, que dice que cualquier número a la menos algo, 2 a la menos 3, es igual a 1 dividido 2 al cubo. 2 a la menos n es igual a 1 dividido 2 a la n. 2 o 27 al cubo es 1 dividido 27. 27 a la menos 3 es 1 dividido 27 al cubo. ¿Eso se acuerdan de eso? ¿Necesitan que lo dibujen en una diapositiva para entenderlo? ¿Alguien no está captando que digo? Sin pudor, díganme. Sí, yo entiendo la función, pero no me acuerdo cómo se llama, por ejemplo. No, yo tampoco me acuerdo cómo se llama. Son propiedades de la potencia. Si lo buscamos en Google vamos a encontrarlo, pero no me acuerdo cómo se llama. Hay otras propiedades de la potencia que me acuerdo el nombre porque son más específicas, que es producto de potencias de igual base, potencia de potencia. Eso no sé si era idempotencia, no sé cómo se llamaba, pero con que entendamos el concepto, yo lo que quiero que entiendan es por qué la base decimal 10 a la 1 está en el denominador y me quedó un décimo. Y porque acá 10 al cuadrado está, 10 al cuadrado que es 100, está en el denominador y me quedó un centésimo. Si yo en vez de multiplicarlo por un centésimo lo multiplico por 10 a la menos 2, es lo mismo, porque 10 a la menos 2 es 1 dividido 10 al cuadrado, y 1 dividido 10 al cuadrado es 1 dividido 100. O sea que un centésimo es igual a 10 a la menos 2, por esa propiedad. ¿Sí? No, pensé que era una pregunta. Así sucesivamente, si voy teniendo más decimales, va a ser por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 4. Fíjense que entonces me queda esta forma de expresar el valor del número. El valor del número es igual al símbolo que está en la posición cuarta multiplicado por 10 al cubo. Más el símbolo que está en la posición tercera multiplicado por 10 al cuadrado, más el símbolo que está en la posición segundo multiplicado por 10 a la 1. Y ustedes se dan cuenta que el que está en la posición 4 lo multiplico por 10 al cubo, que hay una cierta relación 4 y 3. 3
y 2. 2 y 1. 1 y 0. De la coma para acá está esa relación. Si a esto le llamo que es la posición iésima, la letra I latina, o sea, es una posición genérica I, que puede valer 1, 2, 3, 4, 5. Es una variable que va variando su valor cuando me voy moviendo hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces puedo decir que hay esta potencia siempre es 1 menos que la posición. Si la posición es n es igual a 4, esto es n menos 1. El factor de multiplicación es la base, que es 10, la base del sistema decimal, elevado a la potencia, que es igual, la potencia es igual a la posición menos 1. La posición 3 menos 1, 2. La posición 2 menos 1, 1. Y de la coma para la derecha, no. De la coma para la derecha sigue otra regla, que es directamente elevo a la posición sin restarle un 1. No es que acá dice a la menos 2. En la posición menos 1, la potencia es menos 1. En la posición menos 2, la potencia es menos 2. ¿Bien? Bueno, esto porque vamos a introducir un concepto que es algo que tendrán oxidado, que es el de sumatoria. Vamos a representar todo esto en una forma abstracta con una sumatoria. ¿Qué es una sumatoria? Es un símbolo, así, es esta letra epsilon mayúscula griega, una letra griega, que la uso para representar algo que es variable. Vamos a dejarle un segundito todavía madurando. Lo suspendemos un cachito. Vamos a ver si esto es para la base 10, que es la base del sistema decimal, de 10 símbolos, por eso es decimal, por eso este número es el 10, porque tiene 10 símbolos. ¿Qué pasaría si ahora quiero representar algo en un sistema binario? ¿Esto de las posiciones serviría? En un sistema binario la base ya no sería 10, la base sería 2. ¿Está? 10, decimal, binario, es 2 la base. O sea que acá me va a aparecer una potencia 2 a alguna potencia. La base, en vez de ser 10, sería un número 2. 2 al cubo, 2 al cuadrado, 2 a la 1, 2 a la 0. Y acá tendría que poner los símbolos del sistema binario, no los del decimal. ¿Y qué símbolos tenía el sistema binario vimos antes? ¿Cuántos eran y cómo se llamaban esos símbolos? Eran 2 y era el 0 y el 1. Correcto, correcto. El binario... O sea que va dividiendo el número. ¿Cómo que va dividiendo? Por ahora estamos sin ver nada. Digo, ¿qué pasa? En un binario, el dígito que está acá arriba, el símbolo, solo puede ser 0 y 1. En un binario, si esto fuera un número binario, todavía no estamos hablando de convertir, estamos hablando de cómo representar algo en binario, acá. Está bien. Solo voy a tener 0 y 1, porque no tengo otro símbolo. No es admisible que acá ponga un 3 o un 4 o un 5 en binario, porque no son símbolos de ese sistema. El binario solo tiene símbolos 0 y 1. O sea que si tengo que armar un número de muchos dígitos en binario, voy a poner muchos unos y ceros en distintas posiciones. Los símbolos son unos y ceros. Lo de las posiciones se mantiene. Tengo una coma y esto sigue haciendo la posición 1, la posición 2, la posición 3 y la posición 4. Y ahora me pregunto, este 1, para saber cuánto vale en el número, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo que antes. Lo que vimos en el decimal era que multiplicaba el valor del símbolo, que es 1, por el factor de la posición. ¿Y el factor de la posición cuál es? La base elevado a la posición menos 1. 2 a la 0, porque la posición es 1, entonces 2 a la 0. ¿Y cuánto vale 2 a la 0? 1. ¿Todos están de acuerdo de 2 a la 0 vale 1 o alguno tiene alguna duda? No, bueno. Cualquier número a la 0 vale 1 por una propiedad que no sabemos cómo se llama. Entonces, esto vale 1. 1 por 1 vale 1. O sea que este dígito... Elemento neutro, creo que es. Elemento neutro. Ahora, después lo confirmo. Espera que lo agrego elemento neutro. Me parece que sí. Puede ser, ¿eh?
Suena a algo razonable, ¿eh? No es que suena... Con googlearlo en un segundo lo veríamos, pero no quiero que se nos escape este concepto de acá, de esta diapositiva. Digo que un 1 en esta posición va a valer o 0 o 1 en el número, pero un 1 en esta posición va a valer por lo que vale el símbolo multiplicado por lo que vale el factor de multiplicación de la posición. Pero el factor el factor S posicional, que tiene que ver con la posición, va a valer la base elevada a la posición menos 1, porque está de la coma hacia la izquierda. Entonces, como esto está en la posición 2, la posición 2 menos 1 me da 1. La base, que es 2, la base del sistema de numeración binaria, 2, elevado a la 1, 2 a la 1 da 2. ¿Cuántas veces este factor está formando parte de este número? Ninguna. Tengo 0 veces 2 a la 1, o sea, 0 veces 2. No hay ninguna cantidad de pares involucradas dentro de este número. Hay una unidad y ningún par. Y esto de acá, ¿qué va a querer ser? Está en la posición 3, o sea que va a ser la base a la posición menos 1. 3 menos 1, 2. 2 al cuadrado da 4. El factor posicional de este 1 es un 4. Un 4. O sea que esto va a indicar... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esperen que se me frizó la diapositiva. El grabado automático. Esto va a indicar que dentro del número total tengo un cuarteto, un 4. Este 1 me aporta un 4 al valor total. Este una unidad y este me aporta más, me aporta 4 unidades. 4 más una unidad ya tengo 5 unidades. Este número en decimal por ahora es un 5. Pero este le va a aportar más porque está más a la izquierda. Es el más significativo. Cuanto más a la izquierda está, más importante es su posición. ¿Cuánto va a aportar este 1? Si es que es un 1. Va a aportar 2 al cubo. Una vez 2 al cubo. O sea que el sistema binario, cada 1, cada 0, dice cuántas unidades tengo, cuántos pares, cuántos cuartetos y cuántos octetos, porque 2 al cubo es 8, eso es un octeto, un grupo de 8 cosas es un octeto. ¿Tengo un octeto? Sí. O sea que este número tiene un 8 adentro. ¿Está solo ese 8? No. Además tiene otro cuarteto, 8 y 4, 12. ¿Tiene algún par adentro? No, ningún par, me quedo en 12. ¿Y este cuánto le suma? Una unidad, 12 más 1, 13. 13. ¿Y este cuánto le suma? 2, la base, a la posición. La posición menos 1, acuérdense que de la coma a la derecha no tengo que restarle nada, es directamente la posición. 2 a la menos 1 es igual a 1 dividido 2 a la 1, o sea que es un medio. Esto va a decir que voy a tener un medio, va a 13 y medio. El número decimal que representa esto es 13 y medio. Y este es el que menos le aporta, el menos significativo, el que menos tiene que ver en el total. El más importante es este, el más significativo, este es el menos. ¿Cuánto le va a aportar? 2 a la menos 2, porque está en la posición menos 2 y la base es 2. O sea que 2 a la menos 2 es lo mismo que 1 dividido 2 al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado es 4, esto es un cuarto. Voy a tener un cuartito. Un cuartito más un medio da 0,75. ¿Sí? Un cuarto es 0,25. Un cuarto de la unidad es 0,25. Y esto es 0,5. 0,5 más 0,25, o sea que este número traducido a decimal está representando un 13,75. Acabo de encontrar una forma de calcular cuál es el valor decimal de un número que está escrito en binario con varios dígitos. Porque si yo tengo un solo dígito binario, un solo símbolo, un solo dígito, un solo lugar, y no hay ninguna coma dando vuelta cerca, quiere decir que tiene una coma al lado, a la derecha. Entonces, ese solo dígito va a valer o 0 o 1, en decimal y en binario. En decimal, un 1 va a ser un 1 binario, y en decimal va a representar a un 1 decimal. O sea que un 1 binario y un 1 decimal se escriben igual. Un 0 decimal y un 0 binario se escriben igual. El problema lo tengo con el número 2. El número 2
ya no tengo un símbolo binario para representar al número 2. Entonces, ¿qué hago? Un número 10. ¿Hay un símbolo para representar al número 10 en decimal? No. ¿Qué hice en decimal? Fui a buscar un camarada, fui a buscar hacia la izquierda algo. Cuando llegué al 9, se me acabó. No tengo más símbolos para contar arriba de 9 con un solo dígito. ¿Qué hago? Uso 2 dígitos. Entonces, de 9 paso a 0 y al otro lo pongo en 1. Y ahí formo el 10. En decimal, el 10 sería el número que sigue después del 9. Llego hasta 9 y si quiero hacer uno más, agregar uno más, acá pongo un 1 y acá un 0, 10. 11, 12, 13, 14. Cuando llego a 19, acá pongo un 1, una decena más, para hacer un 20. Un 20 es 2 decenas y ninguna unidad. En binario es el mismo concepto, es la misma filosofía. El número 3 serían un par y una unidad, y todo lo demás en 0. 0, 0, 1, 0, 0, 0. ¿Y esto cuando haría? Un par y una unidad da 3. Y la fórmula como que me dice que, ¿por qué es un 3? Porque es 1 por 2 a la 1 más 1 por 2 a la 0. O sea, un par y una unidad. ¿Sí? Capaz que estoy siendo muy repetitivo. No sé si lo entienden, no les estoy viendo la cara, no veo alguna cara de pavor o de así. Creo que lo más importante acá es la posición en donde se sitúa el 1 y el 0, obviamente. Como en todo sistema posicional, lo que tengo son símbolos y posiciones. Y el símbolo aporta una parte del valor, porque no es lo mismo que el símbolo sea un 0 que sea un 1. Cambia. Y la otra parte, esto es el factor del símbolo, 0 veces porque está el símbolo 0. Y lo otro tiene que ver con la posición. Pero si bien la regla es la misma, como la base es distinta, cambian. En un decimal esto sería la posición de las decenas, pero acá, en el binario, es la posición de los pares. Y esta es la posición de los cuartetos, y esta es los octetos, y esta de acá al lado va a ser la del doble de los octetos, porque va a ser 2 a la cuarta, que 2 a la cuarta es 2 al cubo por 2. O sea que cada dígito que agrego multiplico por 2 el valor de esa posición. Un dígito en la posición 5 va a ser 2 a la cuarta. O sea, 2 a la cuarta es 2 al cubo por 2. 8 por 2, 16. Van a ser 16 setos, 32 setos, 64, 128, 256. O sea que empiecen a aprender, van al baño, hay una propaganda muy vieja de mi época que ibas a comprar algo, iba la nena a comprar y para no olvidarse iba cantando Danica dorada, era para untar, pues la madre le dijo que fuera a comprar margarina Danica dorada que es para untar. Entonces va, Danica, ustedes van 2 a la 1, 2, 2 al cubo, 2 a la 4, lo van a necesitar hasta en la sopa, de memoria. Lo tienen que saber de memoria hasta 2 a la 8, que es 256, o sea, 2 a la 8 es 256. Otro hito que tienen que saber es 2 a la 10 es 1024. Y el resto se las arreglan. Yo me acuerdo esos. Después, si tengo que calcular un poquito menos, si sé 2 a la 8, que es 256, 2 a la 7 va a ser 256 dividido 2, porque va a ser una potencia menos. 256 dividido 2, 128. Entonces deduje, sin acordarme, que 2 a la 7 es 128. Y que 2 a la 6 es la mitad de 128, es 64. Bueno, le va a aparecer una tabla de potencia de 2, acá, está algunas diapositivas más adelante, donde le aparece el valor del exponente y cuánto vale la potencia de base 2. Y cada uno de estos valores de potencia va a ser el factor de posición que se va a multiplicar con el símbolo que haya en ese número binario en ese lugar. Entonces, los que estén en la posición 0, el factor de multiplicación va a ser 1 en binario, así como en decimal también es 1. Los que estén en la tercera posición, para el decimal eran millares, acá son simplemente octetos. Voy a multiplicar por 8, no por millón, no por 1000. Y lo que esté en la posición 8, como les acabo de decir, son 256 setos, son 256 unidades. Y así me los tengo que acordar de memoria todos, para poder hacer en una forma rápida la técnica de conversión.
¿Cómo la técnica de conversión? Pero, profe, está hablando de los teoremas fundamentales, está hablando de esto, de explicarme cómo se llama un número binario, y automáticamente, cuando yo analizo el tema de qué número representa esto, ¿qué estoy haciendo? Convirtiéndolo a decimal, porque todo lo llevamos a decimal. Nosotros sabemos, entendemos el decimal en la cabeza intuitivamente. Si yo hablo de 100 vacas, yo me imagino cuántas vacas son, cuánto espacio ocupan, cuánta plata saldrían, cuántos asados me puedo hacer. Pero si yo te digo 1001101 vacas, vos me decís, yo qué sé, no tengo la menor idea. No sé cuántas son. Entonces, ¿qué hago? Lo convierto a decimal para tener una idea. Para tener una idea que representa este número binario en decimal, hago esta cuentita, este proceso de acá abajo. Y eso es lo mismo que hacer esta cuenta. De acá. Lo mismo, está escrito de otra forma. Y esa cuenta me acaba de convertir este número binario a decimal. O sea que acabamos de aprender sin darnos cuenta cómo convertir un número binario a decimal. Después va a haber otra técnica, al revés. Esto sería en el dispositivo de salida. Imagínense que en la computadora, la máquina, estoy buscando una diapositiva, acá da un resultado la CPU que le dio ese número en binario. Y el dispositivo de salida te lo quiere mostrar en una pantalla digital para que vos entiendas. La máquina, la CPU esta, la computadora, está corriendo un programa de calculadora. La calculadora, la bendita calculadora, yo le entré los números en decimal, un 2. ¿Está bien? Ella tiene un 2 decimal acá. Lo primero que tiene que hacer es convertir el 2 decimal a binario para guardarlo en memoria. Después le presiono el signo más y va a guardar en algún lado que quiero hacer una operación de suma con el signo con el número que viene. Después le pongo un 9, el 9 me lo convierte de decimal a binario. Después hace la cuenta del 2 binario por el 9 binario o más, no sé qué operación hice, si irá por. 2 por 9, 18, y tiene un resultado de 18 en binario. ¿Cómo se va a escribir un 18 en binario? ¿Cómo sería? Va a tener un 16zeto y dentro de un 18 seguro hay una componente 16. Un 16. Y va a haber un 8 sumado. Si sumo 16 más 8, me pasé del número que quería. ¿Va a haber un cuarteto? Yo quería un 18, ¿se acuerdan? Bueno, lo vamos a ver ahora de otra forma dibujado. Por si quedan dudas, es todo lo mismo visto de distintos puntos de vista. Pero lo vamos a representar así. Imaginémonos que tengo pesas, y quiero juntar 23,25 gramos con pesas. Pero en un caso, en el decimal, tengo pesas de 10 gramos, pesas de 1 gramo, pesas de 1/10 de gramo, pesas de 1/100 de gramo, pesas de 100 gramos, 1000 gramos, o sea, 1 kilo, 10 kilos, 100 kilos, 1000 kilos, son todas pesas de base 10 a la algo en gramos. Bien, entonces, para hacer un 23, junto 2 pesas de 10, o sea, pongo 2 por 10 al cuadrado, 2 por 10, 2 por 10, 2 por 10 a la 1, 2 pesas de 10, y pongo 3 pesas de una unidad. Con 2 pesas de 10 ya tuve un 20, con 3 unidades junto al 23, y acá hay unas pesas muy chiquititas que no se ven en el dibujo, que son muy finitas, que son pesas, 2 pesas de décima y 1 pesa, 5 pesas de centésima. ¿Está bien? Entonces, logré el 23,25 poniendo 2 pesas de 10, 3 pesas de 1, 2 de 0,1 y 5 de 0,001. Ahora en el binario no tengo pesas que son de 10 y múltiplos de 10. Tengo pesas que son de 2, porque la base es 2, y múltiplos de 2. Potencias de 2, 2, 4, 8, 16. Para hacer un 23, si alguien quiere preguntar, pregunte directamente sin levantar la mano, porque no estoy leyendo el chat de texto, no por mala voluntad, porque no me entra en la pantalla. No sé en qué están hablando. Veo que hay... No, que Lautaro Loureiro se tuvo que retirar y pide por favor que lo tenga en cuenta por el presente. Bueno. Lautaro, media falta. Loureiro. Loureiro.
Muy bien. Entonces, en el binario, hagamos de cuenta que tengo un sistema de pesas distintas. Pesas, pesos. Pesos, ponderación, digo que cada dígito tiene un peso distinto. O sea, voy a tener una sola pesa de 1. O hay una pesa de 1 o no hay ninguna pesa de 1. No es que puedo tener 2 pesas de 1, 3 pesas de 1, 4, como acá podía tener 3 pesas de 1 en el decimal. En el decimal puedo tener hasta 9 pesas de 1 porque tengo el símbolo hasta el 9, del 0 al 9. 0 es ninguna pesa de 1 en ese número y un 9 es 9 pesas de 1 gramo. Acá, en el binario, o tengo un 0 acá en esta posición o tengo un 1. O sea que o no tengo ninguna pesa de 1 gramo o tengo una. ¿Es un número par o impar? Todo número que acá tenga un 0 va a ser un número par en decimal. Y todo número que acá tenga un 1 va a ser impar, porque si todo lo demás son potencias de 2, el único que le da la imparidad a la unidad es el último dígito entero, Entonces, para formar el 23, yo puedo pensar, ahí hay un video muy simpático del gallego que lo llama la cuenta de la vieja. El que lo vio, lo entendió. Dice, yo tengo que mandar 23, pongamos que no está esta parte fraccionaria, que no existe, y que tengo 23 números naturales. Son 23 soldados que no se pueden dividir en fracciones y los quiero transportar de una parte a la otra. Y tengo o una bicicleta para una persona, o tengo una moto donde entran dos, uno detrás del otro, o tengo un jeep donde entran 4, o tengo un camión donde entran 8, un camión chico, o tengo después un bus militar, un colectivo militar donde entran 8, 16, ya no sé, me perdí, pero así, tengo esos transportes. Pero primero, a ver, tengo 23 personas, trato de subirlo al transporte más grande que tengo. El transporte más grande que tengo es, bueno, no tengo ninguno para meter 23 personas, no quiero mandar 23 personas en un transporte para 32 y que haya muchos asientos vacíos, porque estamos cortos de presupuesto. Estamos en época de crisis, ¿no? ¿Quién va a usar un transporte que me va a consumir recursos y puede ser bombardeado y destruido para 32 personas si tengo transportes más chicos? Entonces digo, bueno, de los 23, 16 los mando en este. Y si ya mandé 16, 23 menos 16, ¿cuántos me van quedando? 23 menos 16 daría 4, 7. Me quedan 7 soldados para transportar. Trato de mandarlos en un transporte de 4. Bien, me quedan 3 todavía. Entonces, 2 los mando, 4 en el jeep, 2 los mando en una moto y uno lo mando en una bicicleta. O sea que estoy mandando 4 transportes al mismo tiempo, pero no desperdicié ningún lugar. Suponiendo que eso sea más económico que mandar un colectivo. Esto es una metáfora, o sea que no es cierto. Voy a gastar más nafta así que de otra forma. Pero les permite entender cómo voy haciendo un sistema de por qué voy eligiendo esas pesas. Bueno, yo para que entiendan que esto mismo, que acá está en base 2 y que acá está en base 10, lo podría usar en otras bases, con potencias. Cada posición del número tendría, en vez de un 10 al algo o de un 2 al algo, otra base distinta. Un sistema de base de 8 tendría 8 a la 0, 8 a la 1, 8 al cuadrado, 8 al cubo, 8 a la cuarta, 8 a la menos 1, 8 a la menos 2, y tendría símbolos de 0 a 7. Nunca tendría un símbolo 8 arriba, o sea, tendría 7 pesas o ninguna de tal tipo y 7 pesas o ninguna, 0 o 1 o 2 o 3 o hasta 7 de otro tipo y así, etcétera, etcétera. Creo que da para entender, no sé, si no, después vuélvanlo a ver, hagan unos ejercicios de práctica. Lo importante no es hacer el ejercicio se hace sin entender nada. Yo te digo, haces esta mecánica, haces una receta y vos podés, alguien que no sabe cocinar no es saber seguir una receta, cocinar es tener una intuición de qué estoy haciendo y poderlo cambiar en cualquier momento. Entonces, me quedé sin esto y puedo ponerle este otro, o le puedo poner un poco más o le puedo poner un poco menos de tal cosa para lograr un efecto. Eso es saber, tener una comprensión abarcativa de qué va a pasar cuando cambio las cosas y entender todo. Seguir una receta sin saber cocinar, sigue una receta. Yo les puedo dar una receta para hacer las conversiones
y ustedes dicen, yo no quiero saber nada, yo hago la conversión. Bueno, te estás perdiendo el concepto de la materia. Y voy a, de todas formas, buscar tomarte algo que te obligue a pensar. Va a haber ejercicios donde seguir la receta, la primera etapa para conseguir una abstracción, primero te introduzco un concepto. Lo entendiste, después te lo hago practicar, repetís eso como una receta. Y después empiezo a preguntarte cosas donde la receta, la básica, no te sirve, tuviste que hacer algún cambio y romperte la cabeza. Ese es el esquema que vamos a tratar de seguir a lo largo de todos los temas del curso, en la medida de que como pedagogo a mí se me ocurren formas de, no siempre es fácil seguir esa evolución, pero tratar de que lo que entiendan no son las recetas sino los conceptos que están detrás. Por eso encaré lo mismo desde muchos puntos de vista, con pesitas. Podría hasta dibujarte una balanza, que en alguna clase, en alguna diapositiva hay una balanza. Si yo el número decimal 23,25 pongo 23,25 kilos de algo en un plato y quiero que se me equilibre la igualdad, convertir es obtener dos cosas que pesen lo mismo, o sea, que sean iguales, por más que estén formadas de una forma distinta. El número binario está formado distinto que el número decimal, tiene otros símbolos en otros lugares, pero tiene que tener el mismo significado en cuanto al abstracto que quiere representar. Tengo que ver 23 puntos amarillos en un fondo negro, 23 puntos y cuarto, o y 3/4, depende de qué número sea, no me acuerdo cuál era. Entonces, si yo acá tengo que representar un 1,23,25 en binario, no tengo decenas para representarlo, no tengo unidades, no tengo centenas, tengo 16 setos, octetos, cuartetos, pares y unidades, y tengo que poner eso, tengo uno de cada uno. O sea, no puedo poner dos cuartetos, porque poner dos cuartetos sería poner un dígito 2, un símbolo 2 en la posición esa del número, y el símbolo 2 no lo puedo poner, o es 0 o es 1, o tengo la pesa o no la tengo. Cuando yo sumo pesas binarias que equilibran la balanza, quiere decir que tengo un número en binario que representa lo mismo que el número decimal que tenía. Y este concepto es lo mismo para cualquier otra base. Podría equilibrar la balanza con potencias de 16. 16 a la 0 es 1, 16 a la 1 es 16 a la 1 es 16, 16 al cuadrado es 256. Entonces cualquier número lo tendría que armar con ¿cuántos 256 setos tiene? ¿Cuántos 16 setos tiene? ¿Y cuántas unidades tiene? ¿Y cuántos 1/16 tiene? ¿Y cuántos 1/256 tiene? Bueno, y voy sumando eso para lograr el mismo número. De eso se trata convertir, ida y vuelta entre decimal y binario, o binario y decimal, o entre decimal y hexadecimal, hexadecimal. El hexadecimal tiene base 16, o sea que todas las pesas son 16 a alguna potencia. Este tiene base 10, las pesas son 10 a alguna potencia, y este base 2, las pesas son 2 a alguna potencia. Y van a tener distintos símbolos posibles. Después vamos a ver que el hexadecimal, como si son 16 los números de la base, ¿cuántos símbolos necesito en un sistema hexadecimal con ese nombre? 16. Vimos que el binario le toma prestado los más chiquititos del decimal. El 0 y el 1 son símbolos que también son del decimal. Son un subconjunto de los números del decimal. Pero el hexadecimal, que tiene más símbolos, que le pidió prestado el 0, el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 al decimal y se le acabaron. Todavía le quedan más valores para representar. ¿Qué hicieron? Bueno, pidieron prestado, se acabó el 9 y siguieron por las letras. 9, A, B, C, D, E. Con la E ya completé 16 símbolos. O sea que el hexadecimal tiene que tener 16 símbolos. El símbolo más chico va a valer 0, como siempre. Y el símbolo más grande va a tener que valer 15. 15 en decimal. Pero un 15 en decimal son 2 dígitos. Yo quiero un símbolo, uno solo, que equivalga al número 16. Y digo, bueno, de ahora en más la letra F va a valer, que equivalga a 15. La letra F va a equivaler al número 15. La letra A va a equivaler al número 10 en decimal. La letra A en hexa va a equivaler al
10 en decimal, la B a 11, la C a 12, la D a 13, la E a 14 y la F a 15. Y cuando llegué a 15, ya, si quiero representar en hexadecimal el número 16, ya con un solo dígito no me alcanza, tengo que llamar a un dígito a la derecha. Un 1 en el dígito a la derecha va a representar que hay un grupo de 16, 1 por 16 a la 1, y un 0 al lado, un 10 en hexadecimal, un 1 que es un 16 seto y un 0 que hay 0 unidades. O sea que, bueno, lo tenemos que hacer en la práctica porque si no es muy abstracto. Yo contando y ustedes tratando de ver en la cabeza, el problema es la falta de pizarrón y que se complica. Pero vamos a hacer unos ejercicios chiquititos para consolidar lo que es el pasaje ahora. Vamos a ver un ejemplo. No me está de nuevo, se nos fue mucho en la parte administrativa, ya la próxima 0 administrativo, porque era poco lo que había que dar en esta clase y se nos fue el tiempo. Vamos a ver un ejemplo de cómo acá está hecho en el sistema decimal el número 49,625. Y yo puedo decir, por lo que vi, que estos 4 decenas, 4 por 10 a la 1, más 9 unidades, 9 por 10 a la 0, más 6 por 10 a la menos 1, más 2 por 10 a la menos 2, más 5 por 10 a la menos 3, lo que está escrito acá. Cuando hago 10 a la menos 3 me da 0,001 cuando lo hago con la calculadora. Transformo la potencia esta, la concreto en 1 dividido 10 al cubo, 1 dividido 1000, 1 dividido 1000 me da 0,001. 1 dividido 100 me da 0,01, 1 dividido 10 me da 0,1. Esto es algo que si tienen oxidado visualizar cuánto es un décimo representado como 0,1, bueno, practiquen, un décimo es 0,1, lo tienen que ver. Si les cuesta visualizar eso, estamos en problemas, están muy oxidados, tienen que repetirlo hasta que esto sea como, no sé, como es muy básico. La materia arranca sobre ver eso en forma inmediata. Si esto te cuesta ver el resto. Entonces, vamos a introducir la nomenclatura de sumatoria. Una forma de escribir todo este proceso que se hace siempre que tengo un número decimal y que después se va a hacer con los binarios, con los octales y con todo eso, es resumirlo en una fórmula matemática, es escribir este símbolo de acá, la letra epsilon mayúscula, que quiere decir que lo escribo la epsilon y digo la sumatoria desde i valiendo menos 3 hasta i valiendo 1. O sea, que abajo, en la partecita de abajo de la e, le pongo el menor valor que va a tener la variable i dentro de la sumatoria. Y en la parte de arriba, como un superíndice, le pongo el mayor valor que va a tener. O sea que la fórmula que sigue después del símbolo va a tener que tener la letra I en una o en más partes. Y esa letra I la voy a tener que ir reemplazando iterativamente por los distintos valores que me dice acá. La I va a valer como mínimo menos 3. O sea, si la I vale menos 3, ¿cuál es el símbolo que está en la posición A menos 3? O sea, este AI es el valor del símbolo que está en la posición iésima. La posición menos 3 es esta. ¿Cuánto vale el símbolo que está en la posición menos 3 en este ejemplo? 5. El que está en la posición i igual a menos 3 es el 5. El 2 está en la posición i igual a menos 2. El 6 está en la posición i menos 1. El 9 está en la posición i igual a 1. Y el 4 va a estar en la posición i igual a 2. ¿Lo podría repetir un segundo? Sí. Tengo una fórmula acá que tiene la variable i, esta variable que va a ir cambiando en distintos momentos a lo largo de la sumatoria, es una serie de cosas donde esta fórmula la uso varias veces. La primera vez la uso con el valor más chico de i, con el valor que está acá indicado como el piso inferior, i menos 3. O sea que digo,
el valor, el símbolo que está en la posición menos 3 multiplicado por la base del sistema de numeración decimal elevado a la potencia i. Y veamos cómo me queda. 10 a la i, cuando i vale menos 3, ¿cuánto vale? $0,001. O 10 a la menos 3, que 0,0, ese es el valor de la cuenta, está bien, pero yo con que me dijeran 10 a la menos 3, cuando i vale menos 3, esto es 10 a la menos 3. Esto es el factor de multiplicación, el 10 a la menos 3, que multiplica al dígito que está en la posición menos 3. Ahí representa un dígito que está en una posición. Ahí, en este caso, va a ser este dígito. Entonces, pongo ese dígito que es 5 por 10 a la menos 3. Pero, ¿se acabó ahí todo? ¿Ven que acá dice 5 por 10 a la menos 3? Eso es el valor de esta sumatoria cuando i vale menos 3. Pero ahora lo tengo que repetir, como es una sumatoria que tengo que decir, más el valor de i que sigue. Y entre menos 3 y 1, ¿cuál sigue? Menos 3, menos 2. Entonces, reemplazo en esta fórmula i por menos 2. A en la posición menos 2, ¿cuál es? ¿Qué número es? En este ejemplo, el A, el símbolo que está en la posición menos 2. ¿El 2? El 2. Entonces, el símbolo que está en la posición menos 2 lo multiplico por la base que como es decimal, elevado a la potencia menos 2. 2 por 10 a la menos 2. Más, menos 3 lo hice, menos 2 lo hice, me falta menos 1. El símbolo que está en la posición menos 1 es el 6, multiplicado por 10 a la menos 1. Acá hay una coma, debería haber un más. No lo puedo corregir ahora porque esto lo hice con un PowerPoint más reciente, es una fórmula y me lo tiene bloqueado. Pero bueno, ahí habría un más. Ya hice de la sumatoria, hice el menos 3, el menos 2, el menos 1, me falta la iteración del 0 y me falta la iteración del 1 y ya llegué al límite superior. La sumatoria dice repetir esta fórmula, ir sumando cada vez que la repitas cada resultado y reemplazar i por los distintos valores entre menos 3 y 1. Eso quiere decir la fórmula de sumatoria. Es una forma muy condensada de anotar una serie de términos que se están sumando entre sí. ¿Y cuántos términos? Y depende de cuántos valores vaya saltando i entre menos 3 y 1. Menos 3, menos 2, menos 1, 0 y 1 son 5 términos. Quiere decir que esta sumatoria me va a generar 5 términos, un término, dos términos, 3 términos, 4 términos, 5 términos. ¿Por qué? Porque valió entre menos 3 y 1. Si ¿Puede hubiera... variar entre otros números? ¿Perdón? ¿Puede variar entre otros números? Pues la sumatoria puede variar entre cualquier número y cualquier número, pero para representar este número, como yo tengo 3 decimales, digo, con que varíe de menos 3 hasta más 1 alcanza, porque acordate que habíamos visto acá, debería dibujar un ejemplo que tuviera un tercer decimal, va a variar desde m hasta n la sumatoria, y m en ese caso es menos 3 y n es 1 menos que la posición. Como tiene 2 dígitos el número, como el número tiene 2 dígitos enteros, acuérdense que las potencias del multiplicador son siempre una menos. Si tiene 2 dígitos, el valor máximo del factor de multiplicación va a ser 10 a la 1, o sea 10. Si tuviera un número acá que dijera 149, el valor de n sería 3, porque tengo 3 dígitos enteros. N me indica cuántos dígitos enteros tengo. Y En la tendría que poner el 2 como valor máximo. ¿Perdón? En la E tendría que poner el 2. En la sumatoria, no en la E. Yo digo que es una E para que entienda, pero en el símbolo de sumatoria debería poner sumatoria. La letra epsilon es... Sí, pero claro. En la parte de abajo de la epsilon debería poner el valor de m, va a variar desde menos m hasta n. Esa es la fórmula abstracta.
la sumatoria entre menos m y n. ¿Y menos m cuál es? La posición del dígito de menos peso. Claro. ¿Y n cuál va a ser? 1 menos que la posición que la dígito del más peso. Por eso acá le puse que esto es n. N en este número vale 4. Y m vale 2. Pero va a ir hasta n menos 1. La sumatoria va a ir desde menos m hasta n menos 1. Porque no llega hasta 4 para este número. Llega hasta ¿qué? Hasta 10 al cubo. O sea que para 4 dígitos enteros llega hasta 10 al cubo. Si yo tengo que representar esto como 10 a la n, sería 10 a la cuarta. Entonces pongo 10 a la n menos 1. Siempre para la parte entera es n menos 1. La posición menos 1 da el factor de multiplicación. Lo tienen que hacer un poquitito en un papel, acompañen las diapositivas, o sea, ven las diapositivas, lo hacen en un papel para otro número y empiezan a decir, bueno, ¿cuánto vale n para el número 572 o 325, cualquier número? ¿Cuánto vale n para el número 12.648,5? ¿Cuánto vale m y cuánto vale n? Y en ese caso la sumatoria, ¿desde dónde iría? Iría desde menos m hasta n menos 1. Desde menos m hasta ¿cuánto vale m? ¿Cuánto vale n? ¿Cuánto vale n menos 1? La sumatoria entre menos m y n menos 1. Y empiezo a hacerlo, bueno, acá está dado con un par de ejemplos. O sea, hay un ejemplo hecho... Es un concepto... Acá está la fórmula bien, en esta diapositiva. La sumatoria de i variando entre menos m y n menos 1 del símbolo que está en la posición iésima multiplicado por la base a la potencia iésima, donde esta i y esta i van a ser reemplazados por todos los valores que vayan entre menos m y n menos 1 para ese número. Si ese número tiene 5 decimales, acá va a ser menos 5. Y si tiene 6 dígitos en la parte entera, acá va a ser 6 menos 1 hasta la 5. Entre menos 6 y más 5 tengo 11. Va a haber 11 términos distintos acá, sumados entre ellos, cada uno aportando una componente del número. Voy a tener 11 cosas, 11 pesas, que sumadas me van a dar el valor total del número. Cada pesa va a ser con una potencia de la base distinta. Una potencia va a ser con 2 a la 0, con 2 a la 1, con 2 al cuadrado, con 2 al cubo, con 2 a la menos 1. Lo tienen que practicar, pero acá tienen un ejemplo, digamos, cuánto vale n para este número binario, cuánto vale m. Si hago la sumatoria entre menos m y n menos 1, como n vale 6, es hasta 5. De esto, cuando empiezo a hacer la sumatoria, me da todos estos términos. Y ahí voy viendo que este es el dígito que está en la posición menos 3, en la posición, si acá está la 5, es el que está en la posición 6. El dígito que está en la posición 6 multiplicado por 2 a la n menos 1. Bueno, es medio una ensalada, es un concepto, hay 2, 3, 4 diapositivas. Lo vamos a ver ahora acompañado con una en hexadecimal, a ver si eso, no sé si aclara o si complica. En el pizarrón es más fácil de explicar, porque acá uno lo va haciendo, no lo ve todo junto, lo va haciendo y va siguiendo el proceso, pero... Profe, sí. disculpe, ¿esto lo vamos a ver igual también en la clase presencial? No se vuelve, la clase presencial no retoma temas, cada clase tiene su tema. Ah, perfecto. O sea, la presencialidad, aclaremos esto, todas las clases deberían ser presenciales. La universidad no tiene aulas suficientes durante este año para que todas las clases sean presenciales. Entonces, ¿qué dijo? Yo o limito la cantidad de alumnos que se anotan o invento aulas. ¿Cómo hago para inventar aulas? Y hago una clase presencial y una virtual, o 2 virtuales y una presencial. Eso se llama, ese es el régimen en el que estamos ahora. Ah, no, está bien. Yo preguntaba porque era distinto verlo En el trabajo práctico hay unos ejercicios que te ayudan. Cuando vos empezás esto, primero hace ejercicio del trabajo práctico,
primero hay unas diapositivas que voy a subir de ejercicio resuelto. Cuando vos lo hagas una vez y te choques y vos ahí te encuentres, ¿y por qué N? ¿Y por qué M? Y lo busques, solo se te va a ir armando en la cabeza esto que en este momento la explicación no te resulta clara. Y después volvé a ver, cuando hagas 3, 4 ejercicios, volvé a ver la teoría y ahí te va a encajar de nuevo, se te va a armar todo. El contenido de la clase es poco porque ya se está acabando, o sea, es esto solo. Tenemos que entender esta ecuación con la sumatoria que se llama teorema fundamental de la numeración. Un teorema fundamental el teorema fundamental de la numeración lo que me dice es que cualquier número el valor decimal de cualquier número que esté escrito en otra base que no sea decimal, el valor en base 10 de cualquier número, que es ese valor donde vos te das cuenta de si 100 vacas son mucho o pocos, o 50.000 pesos son mucho o poco en decimal, cómo convertir desde otra base, sea binario, sea base 3, sea base 5, sea base 8, usando una fórmula que es esta sumatoria. Y esta sumatoria, expresada así, expresada en forma genérica con letras, se llama teorema fundamental de la numeración. Y el teorema fundamental de la numeración dice que cualquier número está en decimal, está compuesto por un montón de partes. Cada término que se suma es una parte. Una parte la va a otorgar el dígito de más peso, la parte más importante. De los 100.000 pesos de sueldo, lo importante es el 1 de los 100.000, porque si ese 1 lo pongo en 0, me quedo a lo sumo 99.999, pero 100.000 no tengo. El más importante es el más significativo. Y las otras partes de la sumatoria cada vez van a ser más chiquititas. O sea, depende si empezás desde abajo hacia arriba en la sumatoria. Si empezás desde menos m, primero vas a calcular las componentes más chiquititas, con peso más chiquitito. O sea, ¿cuánto aporta este 1 al total del número? Este número 1 aporta m, ¿cuánto vale acá? M va a valer menos 3, porque menos 1, menos 2, menos 3, por eso m vale menos 3. ¿Por qué acá n vale 6? Porque tengo 6 dígitos. Entonces, la fórmula que dice que empiece por... Agarre un dígito, por ejemplo, el que está en la posición más chica, cuando m vale menos 3. Y ponga, ¿cuál es su símbolo? El símbolo es 1. Y lo multiplique por 2 a ese valor, m igual a menos 3. 1 por 2 a la menos 3 es 1 por 2 a la menos 3 es 0,125 si hago la cuenta. O sea que este 1 va a representar del total de números 0,125. Y este símbolo 0, ¿cuánto me va a aportar? Nada, porque es 0 por un factor de multiplicación. El factor de multiplicación siempre vale lo mismo, pero el símbolo vale 0, o sea que dice que esa pesa no está. ¿Y este cuánto me va a aportar? Y un poco más, porque es más significativo que el menos significativo, está cada vez más hacia la izquierda. ¿Y qué valor va a tener acá el índice I? Si esto es menos 3, esto es menos 2, esto es menos 1. Entonces, el símbolo que está en la posición menos 1 multiplicado por 2 a la menos 1. O sea que esto va a ser 0,5. 2 a la menos 1 es 0,5. Una vez, 2 a la... es esto. 1 por 2 a la menos 1 vale 0,5. ¿Y este otro cuánto va a valer? Una unidad. ¿Cuántas unidades tengo? Ninguna. 0 unidades. Entonces, no está acá. 0 veces 2 a la 0. Ninguna unidad. ¿Y esto cuánto va a valer ahí? El índice. Va a valer 1 menos que la posición. O sea, n menos 1. Si está en la posición 2, tengo que multiplicar por 2 a la 1. Por 2 a la 1. ¿Y qué valor tiene el símbolo? 0. 0 veces 2 a la 1. ¿Y este qué posición tiene? La posición 3. Pero el valor del índice es 1 menos que la posición. N menos 1. Entonces, si es 1 menos y es la posición 3, este va a ser el peso 2 al cuadrado. En la fórmula 2 a la i es 2 al cuadrado y el símbolo va a ser el que esté acá, este 1. ¿Se va más o menos entendiendo? Profe, Sí, ahí sí, en esa profe. diapositiva, ¿por qué aparece el 10 abajo de la cuenta final, digamos?
Esto es un problema de nomenclatura que yo todavía no les expliqué. Como hasta ahora ustedes los números en la vida los representaban todos en decimal, no importaba en qué base estaba, todos los números. Yo voy al banco, voy a la verdulería, voy a cobrar el sueldo, voy a cualquier lado y siempre son en decimal. Entonces yo tengo que decir, che, me debes 527,18 decimal, te dice el verdulero. No, te dice, me debes 527,18. Pero si ahora nosotros descubrimos que el mismo número lo puedo representar en decimal, en binario, en hexadecimal, en octal, ¿no se hace necesario aclarar en qué base está representado el número? Claro. Porque ponele que te doy el número 1001. ¿1001 es binario o es decimal? Claro, Claro, no voy a si decir que no cada aviso uno. no sabemos. Puede ser las 1001 noches y es decimal. O puede ser el número binario 1001 que implica, ver, 1 es un 9. El 1001 es un 9 escrito en binario, si es binario. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos un paréntesis alrededor del número y le ponemos un subíndice indicando la base. Si es decimal, le pongo que es decimal. Si es binario, le pongo un paréntesis. Donde está, bueno, lo van a empezar a ver muy seguido, todo rodeado por paréntesis. Ese paréntesis y ese subíndice indica qué base es. Acá hay una diapositiva donde está desarrollado el teorema general en una forma muy analítica, o sea, el símbolo que está en la posición n-1 por el R y S, bueno, yo qué sé, y te va mostrando que el cuarto dígito, como le tengo que restar 1, me queda un 3. A todos los efectos, el n-1 vale 3. Entonces, que es el dígito que está en la posición 4, pero multiplicado por la posición n-1. Bueno, así los valores de la posición, los valores del exponente que voy a usar en la fórmula, para la parte entera y para la parte fraccionaria. Y tenés unos ejercicios acá resueltos donde te dice, por ejemplo, este es el número 126. ¿Qué símbolos tiene? No, esto es otra cosa. Bueno, sí, acá sí importa. En el 126, ¿cuál es el valor máximo de i en la SI al que voy elevando las potencias? Si tiene 3 dígitos enteros, ¿cuánto va a valer m? La cantidad de dígitos fraccionarios, ¿cuánto vale? 0. O sea, en el 126 vale 0. En el 0,234, ¿cuánto vale m? Vale 3 o menos 3, como quieras. Lo puedo poner 3 o menos 3, las dos cosas están bien. Porque a veces se pone entre m y n o a veces entre menos m y n. Es un problema de nomenclatura. Es 3, porque tengo 3 dígitos decimales. Bueno, acá m vale 0. ¿Y cuánto vale n? 3. ¿Y cuál es el valor máximo de i del exponente? Que el exponente es n-1, 2. Como tiene 3 dígitos enteros, el valor de la potencia al que voy a elevar la base como máximo va a ser al cuadrado, 1 menos que la cantidad de dígitos enteros. O sea que es cierto, 2 a la 0, como empiezo en 0, eso me come ese menos 1, es ese 0 que está ahí, ese 2 a la 0. Este es 2 a la 1 y este es 2 al cuadrado. Si bien son 3 dígitos, el tercer dígito equivale a 2 al cuadrado, o a 10 al cuadrado en este caso, porque es decimal, perdón. Bueno, identificar esos distintos valores de I máximo, de N y de M, y de N más M en todos. N más M te va a dar la cantidad de factores que voy a tener en las que se va a descomponer la sumatoria. Si me dice que tengo 8 factores, quiere decir que voy a 8 términos, 8 no factores, términos, voy a tener 8 términos sumándose la sumatoria, que es una fórmula. Cuando la haga variar con todos los valores del índice, me va a generar 8 términos que se van a estar sumando entre sí, 8 componentes. Pasar desde cualquier base a decimal es básicamente eso. Nos estamos quedando sin tiempo, pero esto hay que terminarlo hoy, o lo terminan las diapositivas. El que se tiene que ir se va, pero lo sigo un poquitito acá.
Es esta tabla que les mostré antes de potencias, está la ecuación del teorema fundamental. Todo pasaje de cualquier base a decimal siempre por el teorema fundamental. Siempre tengo que multiplicar los símbolos por las posiciones.